Ayer te hablaba de la importancia que tienen los eventos a la hora de hacer contactos, incluso a la hora de buscar trabajos. Hoy te voy a hablar del evento que vuelve en 2026. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Meléndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y muchas cosas más de las que vamos a ir descubriendo a lo largo de los próximos episodios. En el episodio de hoy te voy a hablar de eventos otra vez, pero no te voy a dar toda la lata que te di ayer. Si no escuchaste el episodio de ayer, te recomiendo ir a escucharlo para saber cuál fue la importancia que tiene la presencia, la asistencia a diferentes eventos en mi vida, en mi marca personal y en mi migración, qué importancia tuvo. Pero te voy a hablar de un evento en particular que regresa, que no es otro que el Galicia Podcast Summit, el evento por excelencia de la comunidad gallega de podcasting. Este evento es un evento muy particular y muy especial para mí, fundamentalmente porque lo monté yo. Es el evento... Hay algo que, claro, ayer me olvidé decir, pero bueno, este episodio se puede escuchar como consecuencia del episodio de ayer, que es algo que le escuché decir a Joan Boluda, bueno, la verdad que no sé cuándo, porque a veces hago maratón y escucho como 20 episodios seguidos de Joan, porque son cortitos, y él decía que, bueno, también decía sobre esto, sobre la importancia de ir a eventos, y decía que si no existía el evento, un evento de tu rubro, de lo que vos necesitas ir, que termines montando el tuyo propio, ¿no? Y esto fue más o menos lo que me pasó con Galicia Podcast Summit. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para si alguien no lo sabe. Yo siempre doy por hecho que la gente lo sabe, pero la verdad es que siempre hay personas nuevas escuchando. Yo me mudé a Galicia, me mudé a España hace 4 años, precisamente a Galicia. Estoy en Arteixo, a 10 kilómetros de Coruña. Y cuando vivía en Argentina miraba con mucha envidia lo que eran los eventos de podcasting que se hacen aquí en España, ¿no? La JPod y qué sé yo, tantos otros que se hacen, lo que fueron los primeros Podcast Days y así los miraba con mucha envidia porque en Argentina no había nada igual. Hicimos un simulacro con 3 o 4 podcasters que nos juntamos, hicimos un simulacro de evento una vez que salió bastante bien, hicimos una reunión y ahí nos juntamos, hablamos un poquitito de podcasting y dijimos de seguir, pero al final en lugar de seguir, gente que fue a ese evento se abrió por su propia cuenta, hizo su propio evento de podcasting brandeado y nos dejó colgados a todos los demás. Y bueno, ya medio que ahí me agarró el resentimiento y no fui una mierda porque además no me gustaba el perfil que le estaban dando al evento y decidí no participar. Tampoco me invitaron, todo lo contrario, se hizo el evento y me enteré cuando se estaba haciendo el evento, así que imagínate lo feliz que me puse yo, como para ir después al evento. En fin, bueno, resentimiento aparte, me vine para acá y cuando empecé acá, cuando estaba recién migrado, empecé a darle vueltas a todo esto. Y claro, todavía no me podía ir ni a la JPod, ni a los Podcast Day, ni nada, porque estaba recién migrado. Y por medio, con uno de estos contactos que uno se hace cuando lo que te decía hacer, sale de casa y empieza a hablar con gente, fue Javier Valenzuela de Taco. Al día de hoy es un amigo, en ese momento era un conocido, una persona en común nos presentó, mi mentora de un programa de emprendimiento en el que estaba reunido me presentó con esta persona. Hablamos, nos contactamos y quedamos en algún día hacer algo juntos, pero ya te digo que en ese primer momento no tenía la menor idea de qué, y eso terminó siendo Galicia, entre muchas otras cosas que hacemos con Javier, terminó siendo Galicia Podcast Summit. Galicia Podcast Summit es un evento pequeño de comunidad en el que me basé en el modelo que utilizamos en la Meetup de WordPress de aquí en Coruña, que es una vez al mes hacer una pequeña reunión hablando de algún tema relacionado con el podcasting. Lo que pasa es que, claro, yo siempre pongo el ejemplo, si lo hubiera hecho yo solo el evento, lo hubiera hecho yo solo, pero seguramente hubiéramos estado todos sentados en el pasto, en un parque y abajo la lluvia, hablando de podcasting, ¿no? 4 o 5 personas. Como tuve la suerte de que lo hice junto a Javier y a Sandra de Taco, terminamos haciendo un evento de puta madre que salió genial, al que en la primera edición vinieron 20 y pico de personas, a la segunda 30 y pico y a la tercera 40 y pico, tal vez, no sé, habría que contarlo. 3 ediciones seguidas, en 3 meses seguidos, que las hicimos en 2024.
y nos fuimos envalentonando y dijimos, bueno, vamos para adelante con esto, vamos a hacer lo otro, y al final nada de lo que planificamos lo pudimos hacer porque diferentes cuestiones personales, profesionales de cada uno no lo pudimos hacer. Y este año dijimos, o sea, todo el año pasado estuvimos planificando retomar el Summit y al final no lo pudimos retomar, y lo vamos a retomar ahora en este primer semestre de 2026. Es la máxima exactitud de fecha que te puedo dar, aunque tenemos una fecha reservada, no os la quiero decir todavía por las dudas de que se nos caiga algo. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser un evento, un encuentro en Coruña, en el mismo lugar en el que lo hacíamos las otras veces, para quienes escuchen este podcast y hayan venido a los Summit anteriores, en el mismo sitio y con más o menos la misma estructura. Estamos planteando unos cambios para no hacer lo mismo y para darle un upgrade al evento, pero básicamente va a ser esto. Vamos a tener un par de personas invitadas que van a venir a hablar, tipo mesa redonda, tipo mesa de debate, alguna que otra presentación, alguna que otra cosita para comer, y esperamos tener mucha gente de asistente. El Summit suele caracterizarse por ser un evento bastante horizontal, no hay una persona dando charla, por otra parte hay 3 o 4 personas sentadas en una especie de mesa redonda pero sin mesa, sentadas en sillas, hablando y debatiendo sobre diferentes cuestiones relacionadas con el podcasting, pero siempre intentamos del que el público sea bastante participativo. ¿Por qué? Porque el público no es audiencia, son podcasters o gente a la que le interesa la creación de contenido. Y una de las cosas que más me gustó del Summit, de los Summit que hicimos en la primera edición, la primera, la segunda y la tercera edición del Summit, fue que justamente venía gente que no necesariamente grababa podcast, pero sí a la que le interesaba meterse en el mundo del podcast, ¿no? Entonces venía gente que tenía cuentas de Instagram, venía gente relacionada con la creación de contenido. ¿Por qué? Porque no había un evento de podcasting. O sea, sí hubo eventos de podcasting en Galicia, en Coruña puntualmente, pero no había un evento puntual que fuera sobre podcasting. Y eso llamó mucho la atención. Vino prensa, salimos en prensa, vino gente relativamente importante. Lo que a mí me llamó la atención, que lo hacíamos un día de semana, a la tarde, a una hora bastante inconveniente, y se venía gente de Santiago, 100 kilómetros, de Vigo, 200 kilómetros. Se te pedían el día o se tomaban el día libre para venir al Summit, pasaban en el Summit, después nos quedábamos ahí tomando algo, y la verdad que se armó una red espectacular. Sé que entre la gente que vino al Summit salieron colaboraciones, salieron proyectos, en uno de ellos estoy yo, proyecto de podcast monetizado y todo. Salieron contactos, salieron relaciones, hubo gente que se invitó a un lado, a una cosa, a un curso, a un seminario, a un mastermind, a colaboraciones dentro del podcast que se entrevistaron entre sí, prensa, o sea, proyectos que salieron en prensa porque vinieron al Summit. La verdad que fue muy interesante todo lo que pasó y nos quedamos con las ganas de sacarle mayor provecho, no solo a nivel rédito económico o de branding, sino también de sacarle mayor provecho de seguir cultivando el crecimiento de esta comunidad y de tratar de aportar más al ecosistema del podcasting gallego, entre comillas, ¿no? Porque también vino, bueno, lo tuvimos como grandes invitados, tuvimos a Jorge Marín de EOB, mi querido amigo, fue uno de los invitados que más me alegré de poder invitarlo y que venga. Vino Rubén Basteón de Marketing for E-Commerce, vino Marian Vega bueno, no me sale su proyecto ahora, pero Marian Vega, vino Pat, educadora canina, vino gente muy top al Summit. Perdón, al nombrar algo, estoy cometiendo un error porque al nombrar algunos vino Jesús Pérez, o sea, vino gente muy top del podcasting para mí, que la invitábamos y venía, la verdad, sin ningún problema. Y bueno, y ahora estamos tocando ahí unos invitados que todavía faltan confirmar, por eso no digo nada. Voy a usar este espacio, como todos mis espacios, para ir promoviendo el Summit. Pero bueno, me alegra mucho saber que este proyecto vuelve a retomar, vuelve a cobrar vida, y que le daremos impulso, le voy a dar impulso a partir de este punto. Sí, te diría que si estás escuchando esto dentro del sistema del ecosistema del podcasting gallego, o bien escuchaste el podcast de ayer en el que yo dije hay que ir a eventos y decís, bueno, ¿por qué no ir al Summit? galiciapodcastsummit.com, ahí hay un formulario y ya la gente que está apuntada en el formulario ya recibió la primera comunicación del Summit con el primer adelanto. O sea, siempre primero lo anunciamos ahí a la propia comunidad
y es la propia comunidad, digamos, la que le termina dando vida al evento, sugiriendo temas, invitando y bueno, y descubriendo las cosas que hay en primicia. Así que galiciapodcastsummit.com, dejo el enlace en la descripción si me acuerdo, si no lo googleas y listo, va a aparecer. Ahí vas ahí, te suscribís a la newsletter, iba a decir, a la lista. No es una newsletter, solo enviamos cuando tenemos algo para comunicar. Mira, me suena la alarma del Mac porque había dejado un recordatorio. Muy poco profesional esto. galiciapodcastsummit.com, te suscribís, te mandamos la notificación cuando hay algo que contarte. Ahora, por estos meses, por ahí, cada 15 días, cada 10 días, te voy a mandar algo para ir contándote los avances. Ya estamos hablando con los patrocinadores, ya tenemos el lugar reservado y todo. Así que bueno, muy entusiasmado de que antes del verano español podamos tener, antes del verano gallego, voy a decir, podamos tener un nuevo Summit. Y algún día te voy a ir contando todas las cosas que fueron saliendo del Summit. Qué interesante es con un evento tan pequeño, porque es tan pequeño, tan hecho a pulmón, comparado con otros eventos de podcasting que hay, es tan hecho a pulmón que termina llamando la atención las cosas, cómo se dan las cosas y las conexiones que se hacen y todo lo que se genera a través de estas sinergias, de juntar gente en un lugar con un interés en común y cómo las cosas van saliendo.